Éxodo capítulo 15. Alabanza por la victoria. El pueblo de Israel cantó lleno de júbilo. El triunfo extraordinario sobre la nación opresora produjo una alabanza llena de fe y de alegría. Habían encontrado vida y libertad cuando todo parecía perdido. El resultado fue una fe nueva que brotaba en cantos a Jehová. No se exaltaba el pueblo a sí mismo por la victoria, sino alababa al Señor, al que llamaban Dios, Padre y Guerrero. Además, con júbilo lo aclamaban con las frases mi fortaleza, mi canción y mi salvación. Con reverencia y gratitud empleaba tres verbos distintos para expresar su gozo: cantaré, alabaré y ensalzaré al Señor. En la alabanza, Dios era el objeto de la adoración y del honor. El pueblo quería honrarlo con su devoción. Lo alababan por sus hazañas, especialmente por la de arrojar al ejército enemigo en el mar. La palabra fortaleza se emplea en el sentido de fuerza material o seguridad, torre fortificada o poder físico, y de fuerza personal, social o política. Llegó a ser una palabra usada con frecuencia en la adoración de Israel. El vocablo salvación significa bienestar o prosperidad, salvación de la angustia o males externos, liberación y redención o salvación espiritual. Luego de todo esto, de toda esta celebración, llegaron a Mara, donde encontraron agua, pero era amarga. El pueblo se quejó contra Moisés como si fuera el culpable, y qué rápido olvidaron el poder y la majestad de Dios. Moisés oró al Señor y Dios condujo a Moisés hacia un árbol que él arrojó al agua, con lo que de repente las amargas aguas de Mara se tornaron dulces. Hay quienes ven en este árbol un tipo de la cruz de Cristo, que nos endulza las amarguras de la aflicción y nos capacita para gozarnos en las tribulaciones. Al parecer, para los recién librados esclavos, el desierto llegó a ser un capataz más cruel que los egipcios. Por causa de la servidumbre, habían desarrollado una mentalidad servil y siempre se quejaban de las situaciones difíciles. Sus amos egipcios les habían provisto el sustento diario, y con las durezas del desierto añoraban la seguridad que habían conocido en Egipto. Al olvidarse de los duros años de servidumbre, comenzaron a pensar en el pasado como algo lindo. Era necesario que aprendieran la lección de confiar en la providencia del Señor. En el desierto no había panaderías ni carnicerías y el hambre los amenazaba. Era un lugar inhospitalario y corrían el peligro de ser atacados por fieras y por feroces tribus aguerridas. Había poca agua y, siendo la gente tan numerosa, enfrentaban el peligro constante de morir de sed. Las dificultades apagaron el ardor por la libertad que ardía tanto cuando estaban en Egipto, y muchos no estuvieron dispuestos a pagar el precio por ella. Dios quería enseñarles a depender de Él. Tendrían que aprender a caminar por fe, no por vista. El desierto era un gimnasio donde los músculos espirituales de Israel debían fortalecerse. El Señor probó la fe del pueblo y no salieron bien librados. Entonces Dios les dio leyes y decretos y se manifestó como su sanador. Parece que había temor en el pueblo también de morir de alguna enfermedad en el desierto. Y Dios les dejó claro que si obedecían su palabra, ninguna enfermedad de las que conocieron en Egipto los tocaría a ellos. De Mara fueron a Elín, donde encontraron manantiales de agua suficientes para sus necesidades. Se identifica este lugar como un fértil oasis ubicado a unos 95 kilómetros de la ciudad moderna de Suez. Era un lugar de descanso sobre la ruta caravanera entre Egipto y Sinaí. En esa época,
Los 12 manantiales y las 70 palmeras podrían haber sido los números exactos de lo que el pueblo encontró. No obstante, siendo que estos números significaban para Israel algo ideal o perfecto, puede haber sido su manera de decir que el Señor había provisto lo necesario en Elín. Qué fácil es para el hombre esclavizarse a las cosas del mundo y qué difícil es hacerse siervo de Dios. El hombre necesita un despertar espiritual que venga del cielo para que entienda las verdades espirituales. El sacrificio de Cristo abrió los cielos para que esto fuese posible, pero el hombre debe inclinar su corazón sinceramente, reconocer su pecado y ofrecer su vida completamente al Hijo de Dios. Bendiciones.